¿Los judíos y los cristianos tienen básicamente la misma religión? Puesto que los judíos y los cristianos dicen tener la misma palabra de Dios, ¿tienen básicamente la misma religión? La fe de la mayoría de los judíos religiosos se llama judaísmo. Es la más antigua de 3 religiones monoteístas del mundo, es decir, las religiones que sirven a un solo Dios. El judaísmo es el padre del cristianismo. Proclama que hay un solo Dios cuyo nombre es Yahvé y Él es el creador y gobernante del universo. Él reveló su ley, la Torá, al pueblo de los judíos, que eran conocidos como hebreos en ese tiempo, y Él los eligió para ser una luz para toda la humanidad. Un concepto muy importante en el judaísmo es el Mesías. Originalmente los judíos creían que Dios enviaría a un poderoso mensajero, el Mesías, que libraría a Israel de sus opresores y abriría un reino de paz y prosperidad. Hoy día muchos judíos ya no tienen un Mesías personal, sino la esperanza de una era mesiánica de la justicia y la verdad. Para los judíos, la venida del Mesías o la época mesiánica todavía está en el futuro. Las sagradas escrituras del judaísmo consisten en 3 grupos de documentos: la ley, los profetas y los escritos, tales como Salmos y Proverbios. Estas escrituras también forman parte del Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. El judaísmo no acepta la inspiración del Nuevo Testamento, ni su relato del cumplimiento de las profecías en el Antiguo Testamento. Hay muchas áreas de acuerdo entre las dos creencias, porque los cristianos también aceptan el Antiguo Testamento y todas sus enseñanzas como inspiradas. Entre las verdades básicas aceptadas por ambas creencias está la creación perfecta del mundo de la nada por un Dios infinito, la palabra del pecado de este mundo a través de la tentación de otro ser, trasciende llamado Satanás, el juicio de Dios sobre el pecado y la necesidad de expiación por el pecado. En el judaísmo, esta expiación se realiza mediante sacrificios, oración, actos justos y la misericordia de Dios. El judaísmo, sin embargo, no acepta la enseñanza cristiana central de que Jesucristo es el Mesías predicho en el Antiguo Testamento. Todos tenemos una enorme deuda con el pueblo judío. Hemos heredado mucho de ellos y de ellos vino el propio Hijo de Dios, el Mesías. La fe en Él, y esto es en su muerte y resurrección una vez por todas, es la clave para la paz del corazón y ahora la esperanza para el futuro. Podemos no solo mirar hacia atrás en una historia maravillosa, sino hacia adelante en su reino. Hola, mi nombre es Mabel de Armas y esto es Enfoque Bíblico. No te vayas, enseguida regresamos. ¿Es este Mesías tu propio Salvador en este tiempo y la eternidad? Hay una doctrina en algunas iglesias de este tiempo que enseñan que ahora somos los judíos verdaderos y los hijos de Abraham. Ahora, los cristianos son los verdaderos judíos. En Gálatas 3 del 27 al 29 leemos: porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son unos en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Cuando Dios escogió a Abraham, lo bendijo de tal manera que todas las familias de la tierra alcanzaron la bendición. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Génesis 22, 17. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 2:3. La pregunta sería: ¿será Israel el pueblo de Dios o la iglesia habrá tomado su lugar en este momento? Algunos cristianos de esta época piensan que como Israel desechó al Mesías, nosotros vinimos a ocupar ese lugar, pero debemos aclarar cuál es la posición de la iglesia frente a esta afirmación. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Primera de Pedro 2:10. Esta salvación que hemos alcanzado ha sido solo por gracia y por misericordia. Juan 1 del 11 al 12. A los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
falsas expectativas. Para el tiempo en que Jesús nació, la gente aguardaba con anhelo la llegada del Mesías. De hecho, cuando él todavía era un bebé y sus padres lo llevaron al templo, se encontraron con personas que esperaban la liberación de Jerusalén a manos del Mesías, Lucas 2:38. Y años más tarde, cuando Juan el Bautista emprendió su ministerio, muchos se preguntaron, ¿acaso será él el Cristo? Lucas 3:15. Pero ¿qué expectativas abrigaban los judíos del siglo I respecto al Mesías? En general, la gente se imaginaba que el Mesías los liberaría del yugo romano y restauraría el reino de Israel. Lo que es más, antes de que Jesús comenzara a predicar y a enseñar, varios hombres animaron al pueblo a tomar las armas contra los opresores. Seguramente las ideas de estos caudillos influenciaron a los judíos y los llevaron a albergar a las esperanzas falsas sobre el Mesías. Jesús era completamente diferente a aquellos falsos mesías. En vez de fomentar la violencia, motivó a la gente a amar a sus enemigos y obedecer a las autoridades. Mateo 5 del 41 al 44. Además, puesto que su reino no sería parte de este mundo, jamás permitió que los judíos lo hicieran rey. Juan 6:15 y del 18 al 36. Aún así, a muchos se les hizo muy difícil dejar atrás sus ideas preconcebidas sobre el Mesías. En el año 33 de nuestra era, cuando Jesús fue a Jerusalén para celebrar la Pascua, las multitudes salieron a recibirle y lo aclamaron Rey de Israel, proclamando aquellas palabras: bendito el que viene en el nombre del Señor. Juan 12 del 12 al 13. Al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y aclamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Pero solo unos días después, Jesús fue arrestado, sentenciado a muerte y clavado en un madero. Tras la ejecución, 2 de sus discípulos manifestaron su pesar con estas palabras: esperábamos que que fuera el que estaba destinado a liberar a Israel. Lucas 24:21. Incluso al verlo resucitado, sus seguidores aún pensaban que Jesús establecería su reino en la tierra, por eso le preguntaron. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hechos 1:6. Está claro que las falsas expectativas sobre el Mesías había echado raíz en su corazón. El mismo Judas Iscariote terminó traicionando a Jesús. En el Evangelio de Mateo se describe a Judas como uno de los 12 apóstoles de Jesús. Judas era un celote, un miembro de una secta judía radical que buscaba la liberación de Judea del control romano. Judas también se describe como un hombre de negocios, astuto con una gran habilidad para manejar el dinero. Probablemente al ver que Jesús no iba a liberarlo de los romanos, lo delató. Mediante la muerte expiatoria de Cristo, Dios hizo de ambos pueblos uno solo. Lo que la iglesia de hoy en día no debe estar atribuyéndose que somos los únicos salvos, porque de ninguna manera Dios ha desechado a Israel. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, derribando la aparente media de separación. Hemos visto a muchos cristianos tratando de convertirse en judíos, cumpliendo tradiciones como fiestas, ritos, etc. Pablo tuvo que llevar al concilio hasta el mismo Pedro por causa de lo mismo, por cristianos tratando de imponer a los creyentes gentiles los ritos de la ley. La gracia hace a los creyentes libres de la maldición de la ley, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogados, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis bien, haréis pasarlo bien. Hechos 15:28. Debemos cuidarnos de estos movimientos judaizantes. Nosotros hemos alcanzado la salvación y heredamos espiritualmente lo que le pertenecía a ellos, pero no olvidemos que tenemos una deuda espiritual con Israel. Romanos 11 nos deja ver que Dios no ha terminado con Israel. La única manera de que los israelitas sean salvos es a través de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Lo que no podemos es confundir ser el Israel espiritual, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. Dios no nos ha llamado para tratar de ser como los judíos, ni para imitar sus costumbres. Nos ha llamado para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuidemos la salvación y la doctrina. Sigamos el evangelio que nos enseñaron los apóstoles a través de la palabra. Rechacemos las nuevas doctrinas y recordemos que en Gálatas 1 del 8 al 9, mas si aún uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, mis amados hermanos, enfoquémonos en anunciar el evangelio a los perdidos y cumplir la gran comisión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.